Amén, que Dios los bendiga. Estamos en el libro de Hechos, vamos a seguir al libro de Hechos capítulo 16, versículo 15. Y dice la palabra de Dios, hablando de Lidia. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Lidia y ella vino a conocer? Dice la palabra de Dios que Dios abrió el corazón de Lidia y ella podía entender lo que estaban hablando los apóstoles, mucho más Pablo. Pero dice Hechos capítulo 16, versículo 15, y cuando fue bautizada, ¿quién? Lidia. Cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar a mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos ahí. Una cosa que pasó con Lidia es ella abrió su corazón y entendía el mensaje del Evangelio de Cristo. Entonces Lidia, ella abre su corazón, pero no solamente eso. Acuérdense que la semana pasada dije, este es un hogar. No es solamente una casa. Yo, lo que se me quedó en la mente, me acordé de cuando mi casa era casa, donde yo llegaba borracho, me caía y ahí me quedaba. Porque era un lugar donde yo nomás llegaba. Pero un hogar es diferente. Un hogar es donde hay amor entre la familia, los nietos vienen, los hijos vienen, es un hogar. Para mí es un santuario donde yo llego y encuentro un santuario con mi familia. Y vemos que Lidia, ella tiene a Cristo, abre su corazón a Cristo y ella está regocijando y dice, ven a mi hogar. ¿Para qué? Para conocer más de Cristo. Ella tenía hambre, digo, esto es bueno. El Espíritu Santo me está ministrando, esto es bueno, yo quiero conocer más. Y Lidia dice, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a estar ahí con ella. ¿Por qué? Porque ella quería más. Ella quería conocer más de Cristo. Y dice la palabra de Dios, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa, entrar en mi hogar y posar, y nos obligó a quedarnos ahí. Un comentarista lo puso así, si la raíz es santificada, y nosotros sabemos que la santificación viene por medio de la sangre de Cristo, y vemos el raíz que siempre está buscando agua, siempre está con sed. Y el raíz, aquí en este momento hablamos de Lidia. Si la raíz está santificada, las ramas también van a ser afectados. Y eso es muy importante porque las ramas que salen de este hogar, de esta raíz que Lidia está formando, que es Cristo Jesús, salen unas ramas que son nuestros hijos, que ellos también van a ser fortificados por medio de la santidad que tenemos nosotros delante de Cristo, por medio de Cristo, por medio de su justificación, las ramas también van a beneficiar, y no solamente las ramas, pero va a salir fruto de los hijos, de nuestros hijos. Porque van a ver la fe que nosotros, van a ver el gozo, van a ver la esperanza que nosotros tenemos en Cristo. Entonces vemos aquí que entran al hogar de Lidia y la raíz santificada afecta a las ramas. Y de las ramas nuestros nietos, nuestros hijos, hay fruto dentro de esto. Pero Pablo está diciendo, acuérdense que nosotros estamos aprendiendo lo que Dios permitió que se escribiera a nosotros, la iglesia de hoy día, por la iglesia que estaba creciendo en ese día. Y Él estaba poniendo una fundación para nosotros hoy día. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 9, 18. Si lo quieren apuntar, 1 de Corintios 9, 18 dice así. Hablando Pablo a la iglesia de Corintio, dice esto Pablo, ¿cuál pues es mi galardón? ¿Qué es mi galardón? Y él dice, la respuesta lo da y dice que predicando el Evangelio
Este es mi galardón. Predicar el Evangelio, presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el Evangelio. Déjame leerlo una vez más. Dice, ¿cuál es mi galardón? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presentando gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar del derecho en el Evangelio. Nosotros conocemos muchas veces en cuando el primero que se sienta a la mesa en el salón social él es el pastor y todos vienen y lo atiendan. Están atendiendo al pastor. Si el pastor tiene que dar ejemplo de servir la congregación, y Pablo dice, para no abusar el derecho del Evangelio. Él, en otro pasaje, él está diciendo, con estas manos he trabajado para no ser carga a ustedes. Pablo dijo eso. Como dije, nosotros tenemos que ser y ver el ejemplo que da Pablo en este tiempo en las lecturas. Queremos ver cómo Pablo, queremos ver cómo Juan, pero queremos ver cómo ellos vivieron, así vivieron. Porque Pablo dijo, yo con estas manos trabajo, no solamente para mí, pero para los que están conmigo, para no ser cargo a ustedes. Una vez más dice, ¿cuál es mi galardón? Que predicar el Evangelio, presentar gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar mi derecho en el Evangelio. ¿Ves? El pastor debe ser siervo, así como Cristo dijo, siervo de todos. ¿Cuál es el más grande en el cielo? Dijeron. Y Jesús dice, el que sirve. Él es el más grande. Entonces nosotros tenemos que tomar esto como ejemplo. El versículo 16, Hechos 16 dice así, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces vemos en cuando Pablo y Silas están yendo a la oración, sale una muchacha. Y ella tenía el espíritu de adivinación. Y dice aquí, quiero que capten esto porque me lo capté anoche cuando estuve estudiando, pero dice una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancia ¿a quién? A sus amos. Entonces era más que un amo. Dice sus amos, es plural. Que ella estaba trabajando por no solamente un amo, sino varios. Y dice que la palabra de Dios, aquí estamos aprendiendo, viendo lo que pasó. Que ella estaba trabajando y tenía sus amos, esta muchachita, de que como ella quiso ser liberado, y aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Déjenme decirles algo, tristemente en los canales latinos, y lo he dicho muchas veces, tristemente en medio de las noticias, tú estás viendo las noticias, sale una mujer o un hombre que está adivinando tu futuro. Déjenme decirles esto, que los demonios que están atrás de este teatro, ellos están ahí para hacer lo mismo que está pasando aquí, para la ganancia de dinero. Y esto cuando es sobrenatural, es un demonio. Esto no viene de Dios. Pero déjenme decirles algo de estos demonios. Ellos no pueden saber lo que estás pensando. Ellos no pueden, porque ellos son creados, creación de Dios. Ángeles caídas. Entonces, acuérdense de esto, el demonio no puede saber lo que estamos pensando. No pueden adivinar lo que estamos pensando. Ellos tampoco no pueden saber el futuro. Los demonios no pueden conocer el futuro. Saben su destino y saben que el juicio viene de Dios.
pero no saben el día. No pueden adivinar el futuro, no pueden conocer tus pensamientos. Pero sí lo que pasa, dijo Dwight L. Moody, un comentarista bien conocido. Dwight L. Moody dijo, nosotros no podemos evitar que las aves estén alrededor de nosotros. Nosotros no podemos evitar que los aves están alrededor de nosotros, pero sí, iglesia, podemos evitar que ellos hagan nido sobre nuestra cabeza. Entonces no podemos, estos pensamientos, no los podemos parar, vienen los pensamientos, pero podemos evitar que ese ave, que ese maligno venga y haga nido sobre nuestra cabeza. No lo vamos a permitir. Ellos pueden ver el comportamiento de un hombre, una mujer. Lo que pasa en estos instantes de los adivinos es esto, que el enemigo viene con un susurro y dice, míralo, cómo se cree tanto porque es cristiano, se cree mejor que nosotros porque él es cristiano, y el susurro de ese ave viene y le platica a este, y dentro del no creyente está poniendo semillas dentro de su mente, y hay una acción que pasa. Entonces nosotros sabemos esto, que ellos no pueden adivinar el futuro, pero sí pueden hacer cosas en la mente de alguien más. Es decir, mira cómo se cree, mira aún cómo no me saludó el pastor, mira, y todas estas cosas vienen a la mente y nosotros decimos, no lo voy a dejar que haga nido dentro de mi cabeza. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió en encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. El 17 dice esto, y esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo que nos anuncian el camino de salvación. Escuchen lo que está diciendo esta muchacha, porque lo que ella está diciendo es verdad. Pero dice la palabra de Dios en el 7, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de la salvación. Filipenses 2, 10 y 11 dice esto. Si lo quieren apuntar, Filipenses 2, 10 y 11 dice esto, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en el tierra y bajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Esta muchacha, ella está diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncian el camino de salvación. Y Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble cada rodilla, y los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Ellos no podían detenerse de decir, estos son siervos del Altísimo que van a traer la palabra de salvación a ustedes. Porque dice esto la palabra de Dios, que cada rodilla se doblará y cada lengua va a confesar que Cristo Jesús es el Señor. Una vez, amén, una vez yo estuve hablando con un trabajador y le dije, ¿puedes hincarte delante de Dios y someter y dar tu vida a Cristo y dejar de todo esto? Y la respuesta que yo tomé, que me dio, era, yo nunca me voy a arrodillar delante de Dios. Yo voy a vivir mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiero. Yo nunca me voy a arrodillar delante de Dios. Y le dije, la palabra dice que cada rodilla se doblará.
Y cada vez y cada lengua va a confesar que Cristo Jesús es el Señor. Te puedes arrodillar delante de Dios en arrepentimiento en un lugar, o te puedes esperar porque ese día te vas a arrodillar. Y él dijo, yo nunca lo haré. Y le digo, no, sí lo vas a hacer, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla. Eso se sorprendió, este varón se sorprendió, porque yo estoy seguro de lo que dice la palabra de Dios que es cierto. Y yo sé que esto va a pasar porque Dios mismo lo dijo. Y él se fue muy confuso porque él vio la certeza que yo tenía en Cristo Jesús y la palabra que él daba. Dice, esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de salvación. Entonces dice la palabra de Dios, nosotros sabiendo que toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Dice el 18 así, Hechos 16, 18 dice así, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, Pablo se volvió y le dijo ¿a quién? Escuchen, vean esto, mira, porque esto es muy importante. Dice, desagradando a Pablo, Pablo se volvió y dijo al Espíritu, no a la niña, no a la muchachita, al Espíritu, dice, y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús Cristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Cuando él dice en aquella misma hora, en aquella misma momento, es lo más correcto decir esto. Pero dice la palabra de Dios que Pablo habló al Espíritu, al susurro de esa muchachita, el susurro que ella estaba escuchando. Y Pablo no está hablando a la muchachita, sino él está hablando al Espíritu, a este maligno, y dice, sal de ella. Y en ese mismo momento nosotros podemos ver a alguien y orar en el nombre de Jesús, que tú salgas de este joven, que tú salgas de esta muchachita, y hablando al Espíritu en el nombre de Jesús. Jesús lo hacía y muchas veces veíamos que Jesús caminando echaba fuera a los demonios por medio de su autoridad. El Hijo de Dios, Dios mismo en carne, Él decía, sal de ella, sal de él, y lo salían. Pero aquí vemos Pablo correctamente, no nosotros, sino en el nombre de Jesús, sal de esta persona. Y hablar al Espíritu para que ese joven sea librado. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú sacas, que tú quites, que tú encadenes ese maligno que está dirigiendo a este joven, a la droga, al alcohol, lo que sea. En esa misma hora salió de ella. Una cosa también que quiero decir es esto. El enemigo nos conoce y también nuestros amigos nos conocen. El testimonio que nosotros damos. Pueden decir, no, pues dile al pastor que en sus taxes que ponga esto y le van a dar más dinero. Y uno dice, como amigo, yo ya conozco al pastor y no lo va a hacer. Él, como dice la Biblia, da a César lo que le merece a César y da a Dios lo que le merece a Dios. Y como amigos ya me conocen y dicen, los amigos te conocen a ti. Y van a decir, le voy a decir a George que haga esto, o Charlie que haga esto, o Juan, les van a decir algo, pero ya te conocen y dicen, no lo va a hacer, porque es una mentira. Pero también vemos que el enemigo también nos conoce. Hay un texto que quiero que lo lean cuando lleguen a la casa, es Hechos 19, 15 y 16. Hechos 19, 15 y 16. Y habían unos varones no cristianos, habían unos varones que vinieron y trataron de echar fuera este demonio en el nombre de Jesús.
Y estos varones, creo que eran 6, estos varones vinieron y dijeron, en el nombre de Jesús, sal de este hombre. Y la respuesta viene del demonio y dice, a Jesús lo conocemos. El maligno hablando. Y eran 6 y ellos dijeron, vamos a tratarlo porque vemos que trabaja. Pero ellos, no siendo cristianos, vienen y le dicen a este maligno, dicen, sal de él en el nombre de Jesús. Y el maligno, lo pueden ver en Hechos 19, 15 y 16. Pueden ver esto. Y el maligno les contesta y les dice, a Jesús lo conocemos. Y hemos escuchado de Pablo. Pero ustedes, ¿quién son? Y dice la palabra de Dios que fue sobre ellos. Y los sobrevino el espíritu, este hombre lleno de este maligno, y los mandó corriendo heridos, dice la palabra de Dios. Aquí lo pueden buscar en Hechos 19, 15, 16. Y dice la palabra de Dios que vino sobre él este hombre endemoniado y que los mandó fuera huyendo, heridos y desnudos. Eso dice la palabra de Dios. Oh, Jesús conocemos, bien lo conocen. Y a ustedes, cada uno de ustedes cristianos, dicen, oh, y también Pascual lo conocemos. Hemos oído de él. Pero usted, ¿quién eres? Entonces nos conocen aquí con este texto, vemos que el enemigo también nos conoce y han oído. Este es un hombre de oración, este es un hombre que está leyendo la Biblia, este es un hombre que conoce a Cristo y ha sido librado por medio de la sangre de Cristo Jesús. Entonces vemos que esto pasa. Pero Jesús, bajo su autoridad, Pablo, en el nombre de Jesús, porque él reconoce que no es nosotros, así como estos varones fueron. Y el enemigo dice, a Jesús lo conocemos y también hemos oído de Pablo, pero ustedes ¿quién son? Y Pablo, él reconoce que es el poder de Cristo que da liberación. El 19 dice así, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron a la plaza antes de las autoridades. Dice la palabra de Dios que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ellos estaban usando esta muchachita por ganancia de dinero. Y cuando vieron que ya no había ese maligno dentro de esta muchachita, entonces ellos prenden a Pablo y a Silas y trayéndolo a la plaza ante las autoridades. La palabra de Dios dice que el enemigo sobre este joven viene solamente a hurtar, matar y destruir. El enemigo vino sobre esta muchacha por una razón, para hurtar, matar y destruir. Y eso decimos nosotros, no a mi hijo. No a mi hijo, porque en el nombre de Jesús estoy orando por mi hijo, que ese maligno se aparte de él en el nombre de Jesús. Entonces, así como esta muchachita fue librado, pero el amo o los amos, ellos solamente querían hurtar, matar y destruir, y ellos no les importaba nada a esta joven, tampoco a nuestros hijos, nuestras hijas, no les importa, pero nosotros tenemos que interceder por ellos en el nombre de Jesús. Y presentándolos al magistrado, ¿a quién? A Pablo y Silas, dijeron, estos hombres, siendo judíos, aborrotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito para recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces ellos están hablando, mira, escuchen, ellos están hablando de la esperanza tuya, la esperanza de tu hijo, la esperanza de tu hogar, la esperanza de tu familia. Ellos están compartiendo el perdón, la misericordia, la gracia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Ellos lo están predicando para bien de ellos. No, Pablo dijo, no es para ganancia mía, es para el bien de ustedes.
y los prenden y los meten. Y ellos dijeron esto, dice, y presentándolo al magistrado, dijeron, estos hombres, siendo judíos, aborrotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito para recibir ni para hacer, pues somos romanos. Entonces dice Pablo, hablando a los corintios, en 1 Corintios 1:18 dice esto, pero la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ustedes dicen que Dios vino a la tierra. Ustedes dicen que vino Cristo, que vino el Hamashiach, que vino Dios mismo en carne y lo crucificaron. Lo que pasó ahí es que Él sufrió por nosotros. Lo que nosotros merecíamos en la cruz, eso lo merecía yo. Todo lo que pasó a Jesucristo lo merecía yo. Y Él murió por mí. Amén. Y lo creas. Digo, gracias a Dios, y lo creo. Pero dice la palabra de Dios que el incrédulo, dice en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Eso es fantasía, que Dios va a venir del cielo y va a morir por mí en la cruz y se va a dejar que hagan todo esto. Y lo hizo. Y dice la palabra de Dios, siguiendo, dice esto, locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Eso dice la palabra de Dios. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, iglesia. Es poder de Dios. ¿Para qué? El poder de Dios, ¿para qué? Para librarme. Para librarme de toda esta carga. Para librarme de mi pecado. De esta carga. De esto, lo que yo estoy sufriendo aquí en la mente, aquí en el corazón. Dice también el 22 y el 23, y se levantaron el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haber azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardesen con seguridad. Quiero que entiendan esto. No sé cuánto conocen de Pablo, San Pedro, no sé cuánto conocen de Timoteo o de Lucas o de Marcos, no sé. Pero aquí estamos viendo que San Pablo está pasando, lo están azotando, lo meten en el cárcel, está sufriendo. Si ustedes quieren saber la vida de uno de los apóstoles, de uno de los profetas, les digo esto, lean su Biblia. ¿Quieren conocer de Pedro? Lean su Biblia. Ustedes a lo mejor nomás saben que San Pablo, pues San Pablo no conocen lo que él sufrió para el Evangelio. Él compartiendo Cristo Jesús y el Evangelio de Cristo que murió por nosotros, y él sufrió. Y nosotros no agarramos algo que queremos, pues Dios no me dio ese trabajo y nos enojamos con Dios. Yo te pedí ese trabajo y no me lo diste, y nos ponemos. Y Pablo aquí sufriendo, lo azotaron. Dice que lo azotaron mucho y lo metieron en el cárcel. ¿Y qué hizo? Iglesia, Cristo te ama. Cristo murió para que tú no tengas que morir. Entonces Él está compartiendo el Evangelio y lo azotan mucho, dice la palabra de Dios, y lo echaron en el cárcel y mandaron al carcelero y a los guardias que con seguridad lo meten en la prisión. Les digo esto, lo meten en la prisión, y esto es para cada uno de nosotros. Lo metieron en la prisión, lo encadenaron y lo metieron en la prisión. Pero ¿qué de nosotros? A lo mejor nosotros estamos pasando por una prueba y nosotros sentimos que no hay salida. Y en la mente, o mejor en el corazón, estamos en una prisión y queremos salir. Y Dios está ahí con ustedes, y vemos que esta prisión para Pablo,
A lo mejor nosotros estamos diciendo que estamos sufriendo esto, pero nada comparado a lo que estaba pasando en la vida de Pedro. No nos vayamos a enojar porque estamos pasando por pruebas, que Dios está creando a un hombre espiritual, una mujer espiritual, que tengamos más fe en Dios. Eso es lo que Dios está haciendo. Dice el 24 aquí, el cual recibiendo este mandato, ¿quién? El guardia, en cuando él recibió este mandato, los metió en el prisión de más adentro y les aseguró los pies con un cepo. Yo tenía que ver qué es un cepo. Yo no sabía, nunca hemos usado esa palabra, pero esto es un cepo. Los metieron en la cárcel y les metieron en un cepo. Ellos están ahí. Pero los historianos, ellos nos están enseñando que el cepo no es algo que tienes un pedazo de madera como así de ancho, bien, y te sientas ahí. No, ese tabla que ellos tenían en este cepo, no lo tenían así. Nosotros estamos aquí media hora, 40 minutos, estamos sentados y ya estas bancas no son tan confortables. Y te damos ahí, nos ponen un cojín que está así de ancho, pero realmente está de este ancho. Y nos cansamos. El cepo donde ellos estaban sentados era una tabla, pero estaba el tabla así. Y ellos se estaban sentando en una tabla que estaba así. Y dicen los historianos que las piernas no estaban así, sino los sacaban hasta donde llegaban. Entonces ellos estaban, pero mira, dice, qué cruel. Qué cruel es eso, hacerlos que se sienten sobre esa tabla. Qué cruel es que cuando ellos están así con sus piernas abiertas, torcidas. No es así como esta, bien cómodos. Pero era para el asesino. Era para el que robó. Esto era para el que golpeó a esta persona y a mejor llegaba hasta la puerta de la muerte. Eso era para ellos. Pero ponen a Pablo y ponen a Silas ahí. Ellos están sufriendo. Pero dice la palabra de Dios en el 25, dice esto. Pero a medianoche oraba Pablo y Silas. Y cantaban himnos a Dios. Y pasa algo muy importante. Y los presos oían. ¿Cómo pueden estar cantando? ¿Cómo puedes usted cantar cuando tanto está pasando en tu vida? Veo a mi hijo. Veo a mi hija. Veo a mi hogar. Veo a mi hermano. Veo a mi hermana. Estamos pasando por una prisión dentro de la mente, dentro del corazón. Estamos en este lugar. Y dice la palabra de Dios, pero en la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos estaban oyendo. ¿Cómo puede tener uno en medio de la prueba poder para vencer? Vemos a Silas, mira iglesia, como dije, esto es para enseñarnos a nosotros, la iglesia de hoy día, cómo trataron a la iglesia de ese día y nosotros aprender de eso y decir, en medio de este lugar donde yo estoy, voy a orar y voy a cantar himnos a mi Dios. Porque Él ha prometido, escuchen, voy a terminar con esto, Él ha prometido que yo nunca te dejaré. Pero estoy sufriendo esto, pero yo estoy contigo, yo estoy contigo. Dice, pero en medianoche oraba Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Y el día 26, para terminar, el 26 dice, entonces sobrevino de repente un terremoto de tal que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrió
se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice una vez más, ellos están orando, nosotros estamos orando, estamos cantando himnos a Dios, otros se están dando cuenta de entre esta prisión que nosotros estamos, sea enfermedad, sea tristeza, sea dolor. Y los otros prisioneros están fijándose en ustedes, iglesia. Y yo veo en el próximo versículo esto, que Dios ya no se podía contener, mirando el clamor, mirando la fe de esta su iglesia. Y Dios ya no se podía contener, y dice la palabra de Dios, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Dios viendo, nosotros viendo a nuestros hijos cuando están enfermos y decimos que venga sobre mí y no de ellos. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? La hija está enferma, que esto venga sobre mí, pero no de ellos. Y dice la palabra de Dios, dice, entonces sobrevino de repente un terremoto. Yo creo que Dios ya no aguantaba viendo a sus hijos sufrir. Y dice, y vino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abren las puertas. Dios estaba obrando. Y dice también en ese instante que todas las cadenas se cayeron, de todos. Porque ellos estaban viendo, ellos estaban escuchando. Y vamos a ver que el guardia dice, ¿qué es lo que tú tienes? Porque yo lo he estado buscando toda mi vida. ¿Cómo puedes tú, iglesia, estar feliz? ¿Cómo puedes tú estar orando y cantando cuando te está pasando esto? Porque nuestra fe es en Dios. Amén. Y Dios ya no se pudo contener. Y viene un temblor. Y las puertas se abren. Y las cadenas se caen. Dios está viendo. Y Dios responde a la alabanza y la oración de su iglesia. Amén. 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 Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias